Hola y bienvenidos a tu programa favorito, Portal de Letras. Gracias por estar aquí y como ya vieron en el episodio de hoy vamos a hablar sobre el Dark Romance, así que comencemos. Bueno, antes de empezar quiero dar pues la advertencia que si te gusta el Dark Romance, no escuches este podcast. Ciertamente pues he investigado y me formado una crítica negativa acerca de este subgénero, pero pues si quieres escucharlo adelante, intente hacerlo lo más respetuoso posible. Pero como les digo, ya les adelanto que no tienen cosas buenas en realidad. Así que nada. Y pues ya, mi opinión es una estrella comparada con el universo del internet. No es una verdad absoluta. Si tienes otra opinión, pues bienvenido. Siempre que la comentes con respeto, todo está bien, ¿vale? ¿Qué es el Dark Romance? Esta definición la encontré en una editorial que publica estas historias. Y abro comillas. Según Planeta Libros, hace referencia a historias que mezclan tanto el amor como el erotismo en mundos y escenarios violentos. Principalmente se centra en personajes que son moralmente grises o ambiguos, y también hay que señalar, esto subrayenlo ustedes, que en algunos casos estas obras tratan algunos temas desde una óptica más adulta en cuestiones de sexualidad, juegos, roles y fantasías, cierro comillas. Y quiero que tengan presente esto, óptica más adulta. Inicios. En cuanto a inicios, no tengo datos claros sobre su origen. Tampoco, pues, cómo ha llegado hasta este punto exactamente. Sin embargo, yo considero que ha sido como una mezcla de varios ingredientes. Pero lo que podemos decir es que el Dark Romance es un subgénero de la categoría conocida como New Adult. El New Adult son historias donde los protagonistas principalmente están entrando como en la transición de la adultez. Tienen entre 18 y 29 años. Se puede ver mucho en las historias que tipo estoy en la universidad, entro a la universidad, o al contrario, salí de la universidad y tengo que conseguir un trabajo, etcétera, etcétera. Este subgénero es relativamente joven. Algunas, pues por mencionar algunas historias, está Monster in the Dark de Pepper Winter y The Artist Trilogy de Karina Hale. Pero pues la verdad no tengo datos confirmados. Estas historias son a mediados de los 2010, más o menos. Y pues nada, pues, como les digo, no tengo datos tan exactos. En cuanto al boom o el auge que ha tenido el Dark Romance, ha sido, como les dije, una mezcla de ingredientes. Ya sabemos que el Neo Adult fue como la base del Dark Romance, pero también considero que un ingrediente fundamental fue Wattpad, que pues ha sido una plataforma que se ha dedicado a abrir camino para encontrar historias que como que se van oscureciendo, van siendo más prohibidas, y también el público al que están dirigidas estas historias, nada más que Wattpad en realidad no tiene tantas restricciones con la edad. Ustedes leen los comentarios que de las historias que hice más 18 más 21 y pues ya se pueden dar cuenta que la mayoría de la gente ronda entre 15, 14 años, de que hay un tema más grande obviamente. Y otra cosa que ha hecho que pues aumente este tipo de historias ha sido la enorme cantidad de erotismo que hay, no solo en las historias escritas, sino en la enorme publicidad que se le ha hecho tanto en el cine como en la televisión. Y aquí les pongo el caso de 50 sombras de Grey. Empezó como un fanfic, se hizo bastante popular, se publicó al poco tiempo y ya en cuestión de meses salió la película. Entonces ha sido como un proceso bastante rápido. 50 sombras de Grey creo que la rompió bastante rápido. Y pues creo que es la evidencia de que es la enorme popularidad que ha tenido el erotismo en el contenido en general. En cuanto a autoras, vi que la verdad no vi ningún hombre. Todas las que vi eran mujeres. Me pregunto si esto hace, bueno, ¿qué pasaría si un hombre escribe este tipo de subgéneros? Si conocen de alguien que escriba esto, por favor, coméntenmelo. Y si como lector o lectora es importante el género del escritor o la escritora a la hora de leer esta literatura, o cómo se la toma el público si un hombre escribiera esta literatura, o qué opinión tiene el público al respecto, los que consumen esas historias como los que no. Me gustaría saberlo. Estas son como las preguntas que me surgen.
Cuando busqué a escritoras me salieron bastante mujeres en una lista súper larga y también vi que habían pocas entrevistas de ellas. No sé por qué, pero pues si también si saben de alguna entrevista o algo, si es en español, mucho mejor, se los agradecería muchísimo. Bueno, vi una que hicieron dos preguntas sobre el estereotipo masculino y sobre el feminismo y respondió la escritora, pues parafraseando un poco, decía que el Dark Romance era una muestra de sororidad y ayudaba mucho al movimiento feminista. No sé ustedes qué dicen al respecto. En cuanto a estereotipo masculino, también decía que, pues sí, son estereotipos, no son para tomar de ejemplo, pero tampoco son una crítica, ¿saben? Eso es lo que me di cuenta investigando. También decía que pues había que separar la realidad de la ficción y que pues el dark romance, los personajes que están ahí, que exponen ahí, eran mejor que se quedaran ahí dentro del libro y que no salieran nunca. Pues sí, decían básicamente eso, es lo que me decían, como que distanciar la realidad de las historias. Pero bueno, entonces continuemos. Como ya se mencionó antes, Wattpad ha sido uno de los ingredientes, o porque considero yo que ha sido uno de los mayores ingredientes para que el subgénero, perdón, Dark Romance surja, y es por el tipo de historias que crean y por el hecho de que el público al que está dirigido esta plataforma puede hacer que tanto los adolescentes como los jóvenes escriban estas historias y pues las consuman las personas de estas edades. Una cosa en común que vi entre Wattpad y este subgénero es que las historias que se escriben para las personas que son de 18 en adelante no empatan con esa edad. De aquí me explico. Me pongo de ejemplo, de las primeras historias eróticas que leí fue en Wattpad siendo menor de edad. Y sé que muchas personas, muchos lectores han estado en esa situación, incluso, o sea, sin saberlo, o sea, estaban leyendo el libro cuando empezó a salir cosas, tema erótico, y pues bueno, siendo menor de edad, ¿vale? Sé que muchos están identificados con estas historias, con esta situación. Pues aclaro que Wattpad no solo está dirigido al Dark Romance, sin embargo, pues tú buscas Dark Romance y salen etiquetas de más 18 y más 21, que obviamente esas se la pasan por el arco del triunfo. Y también las etiquetas que colocan son un tipo psicópata, mafia, control, manipulación, tabú, etcétera, etcétera. Obviamente las personas que están en Wattpad no y son menores de edad, les vale huevo que estas historias digan más 18 más 21. Es una plataforma que tiene control bastante laxo. O sea, y en cuanto a las historias que se quieren contar y al público a que va dirigido, pues es una gran mentira que diga más 18 más 21. Y también las redes sociales también han hecho como que el dark romance esté en auge, porque TikTok, Instagram y bueno, estas redes sociales, Wattpad también están dirigidos a personas que son muy jóvenes, que hacen parte de la generación Z, que son del 97, 96 en adelante. Y es obviamente que tarde o temprano esta generación se va a topar con alguna de estos subgéneros porque el algoritmo así como que lo estipula. Si yo consumo bastante contenido sobre lectura, sobre libros, tarde o temprano va a salir algo de dark romance, quiera o no. Entonces, sí creo que una de las mayores cosas que vi es que tanto Wattpad como dark romance en realidad no están 100% dirigidos a un público adulto, sino al contrario, controles entre comillas que tienen no son controles y pues ya eso es como una de las mayores críticas. Controversias. Ya sabemos las controversias que tiene el subgénero del dark romance, en especial por las parejas y cómo se forman estas parejas. Tipo la protagonista se enamora del loquito del barrio, del acosador, de la persona que es familiar, sí, esos tipos de historias. Pero más allá de eso, creo que la controversia más permanente que hay ahí es si ese tipo de historias tiene algún efecto en las personas que lo leen, si estas personas
empiezan a naturalizar inconscientemente algunas conductas, que ya sabemos que estas historias del dark romance manejan mucho manipulación psicológica, abuso físico, secuestros. Ya sabemos que los personajes son de moralidad gris. Entonces es normal encontrar este tipo de historias de personajes y situaciones. Pero sí, yo creo que una de las cosas más controversiales es si se está romantizando la violencia, si se justifican todas estas conductas por el poder del amor. Entonces creo que eso es lo más criticable y considero que una de las cosas más peligrosas que tiene este dark romance. Como les dije antes, siempre y cuando la persona que lea estas historias sea un adulto y sepa separar la realidad de la ficción, pues no hay problema. Marketing. En las páginas de las editoriales o donde venden estos libros colocan el dark romance con etiquetas como juvenil dark romance o juvenil erótico. Y por lo que vi también habían algunos libros que decía a partir de los 16 años. Por lo que sencillamente un menor de edad puede adquirir estos libros y pues obviamente está entre comillas dirigidos a ellos, ¿no? Pero recordemos que en la definición decía que estas historias tenían una perspectiva adulta. Evidentemente pues es una contradicción pues de las mismas editoriales que lo que buscan es que la gente compre sin restricción alguna, sin ningún tipo de control en cuanto a edad, pues con el objetivo de vender, vender y vender. Pues todos en algún momento fuimos adolescentes. Los 16 años creo que considero que es una edad muy joven. Todavía falta mucha madurez mental como cualquier adolescente. Y siento que un joven que se acerque a este tipo de historias es más probable que empiece a normalizar esos comportamientos y que tenga confusiones, falsas expectativas, sobre todo en la parte sexual. Estas etiquetas que tienen como prohibido, peligroso, más 21, lo único que genera es atraer al público más joven. Y las advertencias que vienen en estos libros por lo general están dentro de los libros. Es decir, que tienes que comprar sí o sí el libro para después tener la advertencia, lo cual considero que es un poco ilógico. Por ejemplo, las contraindicaciones de algún medicamento nunca van dentro de la caja, sino que van afuera de la caja. Y creo que esto también debería ser con los libros. Sí, como les digo, lo único lo que hacen es aumentar la curiosidad en el público más joven. Que digan, ¿qué piensan ustedes? Conclusiones. Una de ellas es que, pues, alejándonos un poco de las controversias que tiene el dark romance en cuanto a relaciones románticas, puedo decir que todo el mundo puede leer lo que quiera. Sin embargo, una de las cosas que creo que es importante es que no nos saltemos etapas, sobre todo si eres una persona muy joven. El verdadero problema es que no hay parámetros reales para que los jóvenes no se acerquen a estas historias, sino todo lo contrario. Otra cosa es que, en mi opinión, el dark romance no empata con las luchas que tienen las mujeres hoy en día. Hoy las mujeres han sido, y pues a lo largo de la historia han sido víctimas de abuso de poder en el trabajo, en la familia, con abusos físicos, verbales, de todo tipo. Y lo más curioso es que son mujeres, en su mayoría, las que escriben este tipo de historias donde las protagonistas aceptan todo este tipo de abusos, pero se les perdona al protagonista masculino porque son ricos o son atractivos. Y la verdad eso me parece bastante peligroso y que estas historias en su mayoría están dirigidas hacia un público femenino. Entonces, eso es una de las cosas más preocupantes que vi sobre el dark romance. Sé que dicen, bueno, hay que separar la realidad de la ficción, pero también hay que ver el discurso que tienen estas autoras detrás de todas estas historias que escriben. Pues para ponerles un ejemplo, hace unos días en Instagram vi como la publicidad, bueno, de uno de esos dark romance muy populares en los últimos meses. Y lo que más me impactó fueron los comentarios de las chicas que escribían esto, que apoyaban al protagonista. Uno de ellos me dejó como en shock porque decía que todo el abuso que le hizo sufrir este acosador a la protagonista lo hacía solamente para hacerla más fuerte. Y para los que no han leído el libro, él en una ocasión la abusa sexualmente
Y es bastante preocupante que una chica en el perfil tenía como 19 años tal vez y salía con ese tipo de comentarios y uno terminó concluyendo que lastimosamente no habían más hombres como este protagonista para poder salvar el mundo. O sea, lo ponían en un pedestal y decía que este protagonista, si estuviera aquí, salvaría al mundo. Y vi muchos comentarios que defendían al protagonista, luego de que lastimó mucho a la protagonista femenina. Ya por último vi que en las librerías no hay un lugar o un lugar especial para estos libros, sino que están entremezclados. Puede haber un dark romance, un libro al lado juvenil a partir de 14 años, otro libro erótico, etcétera, etcétera. Y fácilmente, pues un menor de edad puede escoger estas historias y pues obviamente da a entender que puede ser consumido por el adolescente o la adolescente, ¿no? Les pongo un ejemplo, yo hace unos años fui a la librería con mi hermana, pues a mirar, etcétera, a comprar libros y vi una chica que tenía en sus manos, en ese entonces era el libro de moda After, que es un New Adult, a partir de, creo que es de libros más de 18 años, pero la niña obviamente no tenía esa edad, era una niña muy pequeña, tenía alrededor de 13 y 14 años y pues ella estaba súper contenta, se veía súper ilusionada y al lado estaba la mamá que también se veía como que, ay, mi hija está leyendo, qué orgullo, pero pues obviamente pues en esta situación nos da a entender de que en realidad la señora no sabe de qué trata el libro y probablemente la chica sí sabía, pero pues en los libros ni en las portadas dice que en la portada de After no decía nada de para mayores de edad o a partir de tal edad. Y bueno, las librerías no son como bares, ¿no? Ni las discotecas en donde para comprar un libro te piden identificación. Así que no hay restricción y pues más dinero para la editorial que lo publica y más dinero para la autora que lo publica y el marketing, etcétera, etcétera. Entonces creo que esa es mi mayor queja de que no hay restricción para que los niños puedan acceder a este tipo de historias, ni siquiera en las páginas de internet ni nada por el estilo. Entonces, bueno, así concluyo este podcast. Lo único que puedo decir es que el morbo, el sexo y lo prohibido vende mucho y más si tiene esas líneas, difunde esas líneas, las borra entre la edad que puede consumir el libro y quienes no. Y pues ya eso es todo, digan ustedes qué piensan. ¿Han leído algo de Dark Romance? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Yo soy Dani, gracias por estar aquí y hasta la próxima.